La semana pasada estábamos trabajando en SQL Server. Estábamos resolviendo este ejercicio. No sé si alguno lo pudo terminar. Pero yo puedo meter un par más de ahí de las clases, por así decirlo, tal vez, o categoría, o relaciones, pero no tengo todo. Ok. Bueno, aquí yo lo tengo resuelto. Ya teníamos 4 tablas, que era la de estudiantes, profesores, carrera y personas, que era la primera. Luego, la siguiente tabla que creé es la de programas, que tenía un ID de programa, fecha y estado. El ID de programa lo creé como un entero, un identity de 1 a 1. Para la fecha utilicé el tipo de datos datetime. Y para el estado, utilicé un tipo de dato. Ahora más adelante vamos a ver los tipos de datos que soporta SQL Server, por lo menos algunos. El bit es un tipo de datos más o menos como el booleano, que eso sí no existe en SQL Server. Es un tipo de datos que solo acepta solamente 2 valores, 0 o 1. Entonces, No eso existe es un booleano bit. en SQL, profe. No. Creé la llave primaria de programas, que sería ahí de programa. Luego están los cursos. Creé que tiene código, cédula. La cédula, recuerden que es un char de 11 porque tiene que tener el mismo formato de persona. Un ID de programa, que sería un entero, va a ser una llave foránea. Nombre, créditos, el tipo, el periodo, fecha y igual un estado. El formato que definí para el código es IC- y 4 dígitos. Entonces, por eso lo definí como un char de 7. Ese sería, el código sería la llave primaria. Y luego definí las 2 llaves foráneas. La de una llave foránea profesor, que sería de cédula, y una llave foránea a programas. Luego estaban los contenidos, que tenía un ID de contenido, un ID de curso y el contenido que lo definí como un texto. Está el chart, está el bar chart, que yo le doy un tamaño específico, y está el texto, que sería, digamos, un tamaño digamos que como sin límite, muchísimo más grande. Ahorita vamos a ver, no es que no tenga un límite, porque sí lo tiene en realidad, pero digamos que permite almacenar una capacidad muchísimo mayor que el bar chart. El ID de contenido es un identity, va a ser la llave primaria, y el ID de curso tiene que ser un char de 7, ¿verdad? Porque va a ser una llave foránea a curso, entonces tiene que tener el mismo formato. Aquí está la llave primaria y aquí está la llave foránea de contenidos hacia cursos. Luego están los grupos, que tienen un ID de grupo, un ID de curso, que igual tiene que ser un char de 7 porque es una llave foránea y tiene un número de grupo. Aquí agrego la llave primaria y agrego la llave foránea a curso. Y luego está grupo estudiante, que es una relación intermedia. Tiene el ID de grupo, el carnet, la nota y un estado. El ID de grupo, la llave
La llave primaria es el ID del grupo y el carnet. Aquí tenemos una llave primaria compuesta, ¿verdad? Solamente se separa por coma. Y del grupo es una llave foránea grupo y carnet es una llave foránea estudiante. Ahí se crean todos las tablas y entonces ya podemos generar el diagrama. En el diagrama vean que carga está suelta. Y ahí están todas las relaciones. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. La verdad que no quedó claro, profe, la duda de eso, de cómo se terminaba el diagrama. De hecho. Ok, lo que vamos a hacer es que sí me gustaría que practiques un poco más antes de pasar al otro tema. Entonces vamos a resolver el último ejercicio que está en ese taller que estábamos resolviendo de la clase 6. Vamos a trabajar en grupos de 2 o 3. La idea sería igual que trabajen en SQL Server, creen las tablas, creen las llaves primarias y las llaves foráneas utilizando la alter table. Entonces, pienso que tal vez podríamos tomar unos 40 minutos, que sería como hasta las 9:10, para que puedan trabajar. Recuerden que yo sigo conectada para que ustedes, si tienen alguna duda, pues me escriban o me llamen a la sala. Ok, profe. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos crear también valores por defecto en SQL. Voy en SQL Server, abrir un nuevo query en el que voy a crear una base de datos y voy a hacer uso de esa base de datos. Ahí la creé. Aquí ya está creada. Y ahora vamos a crear en realidad dos. Estos son valores por defecto. En el primer valor por defecto se llama de sexo y lo que hace es inicializar el dato con una F de femenino. Y en el segundo valor por defecto se llama año actual. Entonces, SQL Server tiene una función que se llama getDate, que devuelve la fecha del día en que nos encontramos, el día de hoy. Entonces, devolvería
8 de septiembre de 2021. Y luego tiene otras funciones como day, month, year, que lo que hace es obtener una parte de la fecha. En este caso, year lo que hace es obtener el año de esa fecha. Para inicializarla, entonces la iniciaríamos como 2021. Ahí ya tenemos creados los dos valores por defecto. Si nos vamos a la base de datos Programmability, vean que hay algo que se llama defaults. Entonces ahí están ya creados los dos valores por defecto que acabamos de crear. Vamos a crear un valor por defecto que se llama de estado y el valor que toma es el de una, digamos, un carácter. Entonces sería similar a este que acabamos de crear, solamente se va a llamar de estado. Y el valor por defecto con el que vamos a inicializar es con una A. Ok, con respecto a los tipos de datos, que ya hemos estado utilizando tipos de datos, pero tal vez no lo hemos profundizado por completo. Básicamente los tipos de datos en SQL Server lo que nos permiten es especificar qué tipos de valores son permitidos en cada una de las columnas que conforman la estructura de las filas en una tabla. Por ejemplo, si yo lo que deseo almacenar son precios de productos, pues entonces el tipo de dato que debería utilizar es el de money, que hace referencia a una moneda. Si lo que deseo almacenar son nombres, entonces puedo utilizar un varchar y así sucesivamente. Ya SQL tiene una serie de tipos de datos predefinidos, pero igual el usuario puede crear sus propios tipos de datos. Cuando yo le asigno un tipo de dato a un objeto, básicamente estoy definiendo 4 atributos para el objeto. La clase de datos que contiene el objeto, por ejemplo, si va a ser un carácter, si va a ser un int, si va a ser un binario, etc. Y la longitud del valor almacenado, su tamaño, o sea, si va a ser un varchar de 100, etc. También con respecto a, se le asigna la precisión del número. Esto aplica solo para los tipos de datos que son numéricos. Por ejemplo, si lo defino como small int, quiere decir que puede contener hasta 5 dígitos. Entonces, esa es la precisión que estoy definiendo. Y también la escala del número. La escala se refiere al máximo número de dígitos que se pueden almacenar a la derecha del separador decimal. Entonces, ¿cuántos decimales en realidad es lo que voy a soportar? Ya SQL, digamos que tiene más o menos definidos ese tipo de cosas. Por ejemplo, un objeto int no acepta separador decimal, entonces tiene una escala de 0, ¿verdad? Porque son enteros. Pero el money tiene hasta 4 dígitos a la derecha del separador decimal, entonces la escala es de 4. Eso lo que quiere decir es que en el caso de un objeto money,
se contienen 19 dígitos. 15 para el lado izquierdo, 4 para el lado derecho. Y aquí viene una tabla con algunos ejemplos de tipos de datos que tiene SQL. Por ejemplo, en la categoría de binario, tengo el tipo de dato binary, el bar binary y el image. El image es el que nos permite almacenar imágenes. A través de caracteres está el char, el bar char y el text, que básicamente son como los 3 tipos de datos que se soportan. Aquí ya vimos que el char tiene una longitud fija, entonces quiere decir que yo defino un char de 3 y siempre debe tener 3 caracteres, o un char de 5 y siempre debe tener 5. El máximo es hasta 8 KB. El bar char es porque puede variar el número de caracteres, ¿verdad? Igual también se pueden almacenar hasta 8. Y el text son los datos que pueden ser caracteres ASCII que exceden los 8K. Para respecto a la fecha y hora, está el date time, y está el small date time. Que lo que hace es tener, digamos, como un poquito menos. El date time nos devuelve día, mes, año, hora, minutos, segundos, ¿verdad? Nos devuelve completo. El small date time es un poco más pequeño, solo devuelve, digamos, como la fecha completa. Con respecto a los decimales, está el decimal, que puede tener hasta 38 dígitos, y el numérico. Y luego están los de punto flotante, que sería el float y el real, ¿verdad? Básicamente lo que varía es como el tamaño del valor que puedo almacenar. Con respecto a los enteros, está el big int, o sea que es un entero muy, muy grande. Se pueden almacenar 8 bytes. Está el int y está el small int y está el tiny int, que va de 0 a 255. Y el small int va de menos 32.768 a 32.767. Aquí lo que hay que tener cuidado, digamos, es con el tipo de dato que voy a utilizar, ¿verdad? Si yo sé que el dato que voy a utilizar solo va a variar en estos valores, puedo utilizar este tipo. Y están luego los de monedas, ¿verdad? Como el money, que ya lo mencioné, y está el small money, que básicamente es más pequeño, ¿verdad? Lo que puedo almacenar. Esos son entonces tipos de datos que SQL Server tiene y que nosotros podemos utilizar. También están los tipos de datos que nosotros como usuarios podemos definir. Básicamente lo que buscamos es asegurar que un dato tenga las mismas características sobre múltiples tablas, digamos, combinaciones que a nosotros nos interesan. Aquí hay algunos ejemplos de tipos de datos, ya los voy a explicar. Este es un tipo de dato para la cédula, la cédula. Lo que hago es crear una regla que se llama RCédula. En SQL, las variables se definen como un arroba. Entonces, arroba persona significa que es una variable que vamos a llamar arroba. En este caso, digamos que es como una variable de entrada.
el valor que recibe esta variable tiene que cumplir con este formato. Entonces vean que lo que les estoy diciendo es que el primer número tiene, o el primer que va a estar formado por 11 caracteres. Y el primer carácter va a ser un número que va de 0 a 9. Aquí podríamos ser más estrictos y decir que solo soporta de 1 a 9, ¿verdad? Porque no hay cédulas que inicien con 0. Entonces va de 1 a 9. Luego debe ir un guión. Y luego son 4 números que van de 0 a 9. Otro guión y otros 4 números de 0 a 9. Ahí lo que creo entonces es esa regla. El formato que debe cumplir el tipo de dato. Luego, con esta función, lo que hago es ejecutar una función de SQL que se llama agregar tipo. Creo un tipo que se llama tcédula, que va a ser un char de 11 y not null. Aquí le voy a dar como todas las características que necesito que tenga ese tipo. Y luego lo que hago es ejecutar esta otra función que se llama sp_bin_rule, que lo que hace es asociar la regla que creamos con el tipo de dato. Entonces, este tipo de dato, tcédula, tiene que cumplir con estas características y con esta regla. Si la creamos, ahí ya se creó la regla. Y vean que ahora entonces, si le doy refrescar, deberíamos de tener una regla que se llama rcédula. Y los types. Aquí en types está las definidas por el usuario y está el tcédula que fue el que definimos. Este otro ejemplo es de para el teléfono. Igual aquí creo una regla que se llama rteléfono. Hay una variable entrada que se llama @teléfono y en esta regla la diferencia es que tiene que cumplir o este formato o este otro formato. Entonces, aquí sería, por ejemplo, este sería el formato. Y en este otro, la diferencia es que tiene el código de país. Luego creo un tipo de dato, teléfono, teléfono. Vean que ahora lo creé como un varchar de 17 porque recuerden que el char es fijo, o sea que siempre debería cumplir con 11. Pero aquí lo que está pasando es que en algunas ocasiones voy a traer 9 caracteres y en otras voy a tener 17. Entonces, por eso, mejor lo creamos con la extensión más grande para que pueda soportar, ¿verdad? Uno u otro. Y va a ser not null. Y luego asociamos la regla con el tipo. Este otro tipo de datos se llama correo. La regla que debe cumplir el correo es este otro. Aquí vean que hay un arroba y dice que tiene que tener caracteres desde la A hasta la Z. Y este signo de porcentaje lo que me dice es
que no sé la cantidad de caracteres que voy a tener, pero todos deben cumplir el mismo formato. Entonces, todos los caracteres que estén antes de la arroba deben ser caracteres de la A a la Z. Y todos los que estén después de la arroba también tienen que ser caracteres de la A a la Z. Luego tiene que haber un punto. Y luego igual, puede ser que ahí vengan otros, otra cantidad de caracteres que también tiene que cumplir, que sean de la A a la Z. Lo declaré como un varchar de 50, not null, y luego estoy asociando el tipo con la regla. Y en este último ejemplo es del estado. Aquí lo que definimos es que la variable que recibamos solo puede tomar dos valores, A o I, que va a hacer referencia a activo o inactivo. El tipo de datos es un char de 1, not null. Asocio la regla con el tipo y recuerden que habíamos creado un valor por defecto que se llamaba de estado. Entonces también asocio el tipo con el valor por defecto. Lo que quiere decir es que cuando cree un atributo que utilice este tipo de dato, por defecto le va a poner el valor de A. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. No, pero eso supongo que ya lo vas a explicar ahora después para invocar ya estos tipos de variables. Sí, ya casi vamos a ver cómo se utilizan. Ok. Vamos a crear estos, o van a crear ustedes estos tres tipos de datos para que puedan ir poniendo en práctica y luego los vamos a compartir. También necesito que descarguen este archivo que está en el TEC Digital que se llama base de datos.sql, que es donde se está haciendo uso de estos tipos de datos que hemos creado. El primero es un código de curso. Este es el formato que debe cumplir. Luego el de carnet, que también aquí está el formato, y luego el de sexo. Entonces, para que ustedes puedan practicar un poquito. Quizás podríamos dar unos 10 minutos o algo así. Pero, disculpe, ¿dónde digo que está el documento que hay que descargar? En el TEC Digital, en la clase 7. Ok.
todavía lo están intentando de resolver o cuál es la duda, cuál es el problema. Necesito que me digan. Yo con esa aún estoy haciendo los cambios que me pasó con el primer profe. Si me da un momentito ya se lo tengo listo. Pero me gustaría escuchar qué les pasa a los demás. Daniel, ¿cómo le está yendo? Creo que bien. Ajá. Ya hizo el ejercicio número 2. Sí, creo que lo hice bien. Solo esa parte del binder default, creo que eso era con los defaults y no la agregué, pero lo demás sí creo que está. Ok, nos los puedes compartir. Bueno. Screen. No sé si era así. Mm, Era ese el de carne, ¿verdad? El del carnet, sí. Sí, no sé si era así. ¿A dónde lo pasaste? Ah, no, ese es el código para hacerlo. Es que si lo corro va a dar error porque ya lo creé. Entonces, Ajá, sí, si nos lo puedes pasar por el chat. Yo lo pues corro aquí. voy. Ahí estaría. Ok, el compañero lo que está haciendo es creando una regla, se llama RCarnet, recibe el carnet por parámetro y todos los valores, ¿verdad? Del 0 al 9. Es un bachar de 10 y crea el tipo, está bien. Sí, que le hago esta cosa que ahora no me quiere funcionar el Go. Lo voy a eliminar. Y entonces aquí está el Tcarnet. Como están tan pocos participativos, Belén, ¿cómo le fue con el 3? Belén. Sí. Pedro. Pues, sí, sí. Tengo códigos tengo errores para hacer eso. No importa, compártelo y así vemos cuál es el error. Eh,
es un poco incómodo lo que va a aparecer en la pantalla, pero ok. No, si quieres nada más pásame el código al chat. Es que es algo complejo porque estoy creando el código de crear la base de datos, la base de datos, pero a la hora de usar la parte de use, la base de datos que escribí, como que no me lo detecta. Pero lo puedes cambiar entonces desde el combo, no te deja. Perdón, no te escuché. La opción. No le sale esa opción. Extraño, entonces sí vas a tener que compartir la pantalla, a ver. Taxes de Go. Lo que estamos viendo es el documento de Word, Pedro. Ah, sabe que selecciona entonces el que no es. Ahí está. Ujú. Lo que extraño es que no me lo detecta al momento de ejecutarlo. Es que dice que no la ha creado. Vuélvala a crear, a ver qué fue lo que pasó. No, es que tiene que marcarla, porque si no lo va a ejecutar todo el código completo. Marque solo el Create Database. Ese, ajá. Dice que ya ahora sí se creó. Ahora sí puede ejecutar el Use Programas 3. Tiene que marcarlo. Cada vez que va a ejecutar, tiene que marcar lo que va a seleccionar, porque si no le ejecuta todo el código. Ok, gracias, profe. Y bueno, ahora poner el punto coma antes del go. Mm, Pedro, yo tuve un error parecido. Bueno, si no, si quieren intentarlo así bien, pero si no, puede cerrar el SQL Servers Management, lo vuelve a abrir, ya crea le da New Query, ya pega el código y debería funcionar. Por lo menos así O me sea, para pasarlo a otro pues query sí, para. pues poner otro query. Ujú. Y ejecutar un nuevo query paso por paso. Ok, solo un momento. Ok, entonces creo uno nuevo y copio todo esto de una. Uy, espera. Ajá, nada más lo que vaya a ocupar, ¿verdad? Y lo hago ejecutando pesos y línea por línea. O sea, primero el create, luego el use. Ok, el nuevo query. ¿Y cuál es el siguiente paso, Alan? Ya cuando tiene todo ahí en no query, ya hace paso por paso. Primero ejecuta create database, luego ejecuta use y luego ya va ejecutando lo que ocupa. Pero ya Ok, la base de datos la tiene creada. Si lo vuelve a ejecutar, le va a dar un error.
Vamos así. Entonces ahí sí, no sabría. Sí, tiene que ser línea por línea. Y si no, que, ya, profe, y si no, lo que usted ha dicho al principio, de que pase el código por el chat, el problema de la parte del nuevo tipo. El de estado dice que ya existe. Uy, Es el de error que le seguro está en la parte de dando. ejemplo. Sí, mira, más bien mis disculpas. Esta era la que le quería hablar en horas de consulta. Ahorita. Pero es que eso que se lo marque en rojo no, no pasa nada. Eso no es nada. ¿Seguro, profe? Mientras el código compile y ejecute, si se lo marca en rojo, digamos, es una locura de su SQL, pero mientras el código le compile y le ejecute, ¿qué es lo que está pasando ahí, digamos? El error que le está dando ahí es porque ya ese tipo de datos de estado existe en la base de datos. Y lo que está sucediendo es que usted ha ejecutado ese script completo. Entonces hay cosas que se crean y otras cosas que no se crean, porque le da un error específico. Entonces ya están creadas. Si usted la vuelve a ejecutar, le va a dar un error porque ya está creada. O sea, no está pasando nada con su SQL. Lo que está pasando es que hay cosas que usted tiene que marcar para ejecutarlas, porque si ejecuta de nuevo todo el script se le va a caer porque hay cosas que ya tiene creadas. Ok, gracias, profe. Otro dato que tengo que tener en cuenta. Sí, hay que tener cuidado al momento de ejecutar, eso sí. Bueno, aquí yo tengo el carnet, que ese ya lo habíamos visto, y tengo el sexo. El sexo en realidad se parecía mucho al que hicimos antes del estado. La diferencia es que aquí soportaba solo F y M y se le asociaba el valor por defecto, ¿verdad? De sexo con T sexo. Entonces lo voy a crear. Vean que solamente tengo marcado este pedacito del código. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el archivo que se llama base de datos. Vean que este archivo lo que hace es usar la base de datos programas 3, que fue la que creamos anteriormente. Crea una tabla personas y vean que ahora, en lugar de usar un char de 11 caracteres, lo que estoy haciendo es diciéndole que necesito que use el tipo de datos de cédula. Para el sexo, que utilice el tipo de datos de sexo. Para el teléfono, que use el tipo de datos de teléfono. Para el correo,
que utilice el tipo de datos de correo, que fue el que creamos. Y vamos a ver cuál otro. Aquí está T código de curso. En realidad esta es la misma base de datos que usamos antes, solo que ahora estoy usando los tipos de datos. Aquí estoy usando otra vez T estado. Este script tiene otras cosas, por ejemplo, a la tabla estudiante estoy agregando un índice, un constraint unique para el carnet. Lo que le estoy diciendo, o sea, es que la tabla carnet no, perdón, la tabla no, el atributo carnet de la tabla estudiante no se puede repetir, tiene que ser único. Estoy haciendo eso porque en estudiante la llave primaria es cédula, ¿verdad? Entonces, perdón, la cédula, como es una llave primaria, no se puede repetir, pero el carnet sí se podría repetir. Entonces, por eso agregué esa restricción de único. Vean que aquí en este ejemplo estoy usando el non-clustered y el clustered. Aquí viene explicado cuál es la diferencia. Cuando hago un índice non-clustered, es porque buscamos que tenga un puntero a la página de datos donde se encuentra el registro. Mientras que el clustered tiene puntero hacia la última página de datos, ¿verdad? Y otra cosa que se puede hacer aquí, por ejemplo, es que no necesariamente yo tengo que crear un tipo de datos para agregar una regla. Yo puedo hacer, por ejemplo, un check. En este caso, carreras tiene un atributo que se llama siglas y le estoy agregando una restricción, un constraint que se llama check y le digo que tiene que cumplir estos dos valores. Esa es otra característica que tiene este script. Aquí también, para el tipo de curso, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo que debe cumplir con esos tres valores, seminario, laboratorio, taller. No podría ingresar otro valor distinto de esos tres. En las dependencias, en el tipo, le estoy agregando también un check de requisito o de correquisito. Vean que nosotros habíamos creado una regla, un valor por defecto que se llamaba año actual y no lo hemos asociado a ninguna parte. Entonces, la forma en que lo puedo asociar lo estoy asociando es en grupos, hay un atributo que se llama año y entonces estoy ejecutando esa regla que creamos, ese valor por defecto con grupos.año, ¿verdad? Entonces lo estoy asociando con ese atributo. Esa es una forma en la que podría asociarlo. Aquí este otro check, lo que cambia es que estoy utilizando between, el semestre tiene que estar entre 1 y 2, ¿verdad? Esa es otra forma en la que puedo hacer un check. Aquí estoy haciendo otro check de estado de grupo estudiante, que puede ser AR, RPA o RJ. Y aquí estoy creando un índice para la tabla personas y el atributo apellido. Este índice es básicamente para que yo pueda facilitar el proceso de búsquedas por apellido. Entonces, si ejecutamos este script completo, vean que no voy a seleccionar no debería de haber ningún problema. ¿Será que no lo creé en otra parte? No lo tengo, dice creado el teléfono. Lo pasé para acá y no lo creé. ¿Está? Y este correo tampoco lo creé. ¿Y cuál otro?
Y las otras cosas porque la tabla no se puede crear. Y lo que voy a hacer es que voy a borrar la base de datos completa. Le digo que cierre todas las conexiones para poder borrarlas. Y entonces voy a ejecutar de nuevo todo este script. No sé por qué no está así. Entonces, ahí entonces ya se crearon todas. Ay, mira que está dando error. Que es la de voy a copiarla y reemplazarla porque es estándar. Ahí ya, no sé qué era lo que tenía. Voy a registrar, programas 3, vamos a ver si ahora están todos los tipos. Cédula, código de curso, correo, estado, vamos a ver cuántos son. Sexo, ahí está, carnet. Este acá no está. Está igual. Ahí ya tengo el carnet. El código de curso también está. El estado, el correo, el teléfono, la cédula y los demás ahí están. Entonces ahora se supone que este sí debería ya de... Ya se me funcionó. Y refresco, debería tener todas las tablas. Y ahí están todas. Aquí en ese script de bases de datos lo pueden revisar. Ahí viene bastante bien explicado cómo
los tipos de datos que se están usando y qué cosas han cambiado con comentarios. Entonces lo pueden revisar y ver las cosas que hemos venido haciendo hasta ahorita. No sé si tienen preguntas hasta ahorita con respecto a esto de valores por defectos y tipos de datos. Profe, solo para recordar, por si acaso, la diferencia entre un valor por defecto y ya usted agregarle un propio tipo de dato, ¿qué es lo que cambia, por ejemplo? O sea, si yo agrego un tipo de dato con cualquier otro así, create new rule, y luego ya agrego uno, pero por default, o sea, cambia algo entre los dos. No, son dos cosas distintas. Una cosa es un valor por defecto y otra cosa es un tipo de dato. Yo puedo crear un valor por defecto sin necesidad de tener un tipo de dato. Y se lo puedo asociar a un atributo. Puedo tener un tipo de dato sin necesidad de tener un valor por defecto. ¿Me explico? Son dos cosas distintas. Un valor por defecto lo que hace es que cuando yo inserte en esa tabla, no tengo que mandarle el valor de forma obligatoria porque va a asignarle un valor por defecto. Creo que sí, entendí. Y el tipo de dato lo que hace es darle las características a ese atributo. Puede ser que el tipo de dato tenga un valor por defecto, puede ser que no lo tenga. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Alguna otra pregunta? No, de mi parte, profe. Ya les expliqué cómo se hacían, cómo se creaban los índices, pero para que tengan una idea de qué es lo que hace un índice, básicamente es una estructura interna que el sistema puede usar para encontrar uno o más registros en una tabla de forma rápida, ¿verdad? Lo que hace es tenerlos como ubicados de forma más rápida. Si tuviéramos que hacer como una similitud, un índice de una base de datos es muy similar a un índice de un libro o una tabla de contenidos, como podríamos llamarlo, ¿verdad? Que cuando yo creo un documento de Word y creo una tabla de contenidos, ¿verdad? Si yo quiero ir al título 5 en la tabla de contenidos, simplemente le doy clic y me lleva directamente a donde está el título 5. Así es que funcionan los índices de bases de datos, digamos que algo bastante similar. Si yo quiero encontrar un apellido X, ella tiene un índice, ¿verdad? Donde está ubicado ese apellido y me lleva ahí directamente y entonces el proceso de búsqueda es muchísimo más rápido. Los índices se pueden crear para una columna específica o para un grupo de columnas. El ejemplo que yo les mostré era para una columna específica que es apellido 1. ¿Qué ventajas tienen los índices? Bueno, logro acceder de forma directa a un registro específico y además también permite lo que es la ordenación de los datos. Las ventajas es que tengo que tener espacio en disco, ¿verdad? Para poder almacenar el índice. Y también hay un costo de actualización, ¿verdad? De ese índice. Si el índice está cambiando constantemente y esas cosas. Hay 3 tipos de índices. Uno sería el de las claves primarias, que eso se crean por defecto y son parte de la definición de la columna, ¿verdad? Cuando defino la llave primaria. El segundo tipo de índice se define sobre una columna o sobre varias y se usan indistintamente a las opciones. Puede ser que lo definamos como key o como index. Cualquiera de los dos puede ser utilizado. Ese es el ejemplo que yo creé aquí, ¿verdad? Es un index. Y el tercero, también se hace sobre una columna, sobre varias, y lo que hace es definir índices con claves únicos y la opción que uso es el unique, que fue el que usé para el carnet, ¿verdad? En donde le digo que ese valor no se puede repetir y es único. La diferencia entre un índice único y uno normal, digamos, por ejemplo, una llave primaria,
es que los únicos no se permite la inserción de filas con claves repetidas, excepto, por ejemplo, el valor nulo. ¿Verdad? Esa es una de las diferencias. Y ese era el ejemplo que estábamos viendo ahí. Ok, ahora lo que vamos a ver Salud, son... profe. No, no fui yo. Creo que tengo el micrófono abierto. Disculpa. Ah, sí. Lo que vamos a ver ahorita es cómo podemos hacer para insertar, modificar y borrar datos. La sentencia ya habíamos visto que permite insertar un dato, es la de insert. Esa es como la forma más simple. Aquí viene un ejemplo de cómo yo podría insertar en la tabla persona. Entonces voy a crear un nuevo query con las inserciones. Voy a usar la base de datos programas 3. Y vean que aquí lo que estoy haciendo es un insert en la tabla personas. Le envío los atributos que voy a insertar. Vean que todos los atributos son not null, entonces tengo que enviarle todos. Si hubiera alguno null, no es necesario. Por ejemplo, si el sexo fuera nulo, yo podría omitir este atributo en la inserción. Pero como todos son not null, tengo que insertarlos todos. Y luego va de uno a uno, ¿verdad? La cédula, el nombre, el apellido 1, el apellido 2, la dirección y el sexo. Cuando son textos, tienen que estar entre comillas. Cuando son numéricos, no es necesario que estén entre comillas. Si marco todo las dos líneas del insert y ejecuto, entonces ya hay una fila, dice que hubo una fila afectada. Eso lo que quiere decir es que ya lo logré insertar. ¿Cómo sé que tiene valores? Bueno, hay varias formas. Si le doy clic a la tabla persona, clic derecho, y le doy select top, entonces vean que aquí ya me muestra el dato que está insertado. Otra forma es que directamente yo puedo escribir, que es algo que vamos a ver más adelante, es select from personas. Igual, ¿verdad? Esta sería otra forma, seleccionar todos los datos. Y también puedo decirle edit, ¿verdad? De editar. Y entonces me los va a mostrar de esta forma. Ahí ya yo puedo editar directamente sobre la tabla. Esa inserción que vimos ahí solo inserto un registro a la vez. Con esta otra inserción, voy a insertar 5 registros en una sola línea. Entonces vean que la estructura en realidad es básicamente la misma. Le envío los atributos, luego los valores y separados por coma, ¿verdad? Cada uno de los valores que voy a insertar. Si recuerdan, si vamos a personas, la tabla personas, el atributo sexo tenía un tipo tsexo y tsexo tenía un valor por defecto f. Quiere decir que si yo no envío el atributo sexo, todos los registros, los 5 registros que inserte, por defecto van a tener insertado el valor f. Entonces le voy a ejecutar. Eso solo lo puedo hacer porque hay asociado un valor por defecto, si no tendría que enviar el valor. Ahí dice que afecté 5 filas, o sea que se insertaron 5 y si selecciono todo, vean que Gaudí, Marta, Laura, Lorena y Mario, todos se insertaron con la F. Eso es lo que hace el valor por defecto. Y recuerden que tenemos definidas llaves primarias. En este caso es la cédula y que los valores no se pueden repetir.
Entonces, en este caso particular, esta inserción me va a fallar porque este número de cédula ya existe en la base de datos. Eso es lo que hace la llave primaria, ¿verdad? Verificar, ¿verdad? Hay una violación a la llave primaria que no se pueden insertar llaves duplicadas. Entonces, aquí está, ¿cuál es el valor que está duplicado? No permite la inserción. Si volvemos a revisar la base de datos, deberían de haber 6 registros, ¿verdad? Porque no permitió la inserción del número 7. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la inserción. De mi parte no, profe. No es un proceso sencillo de comprender. Voy a explicar cómo se modifica y cómo se borra y después vamos a hacer los ejercicios. Con respecto a la modificación de los valores de las filas de una tabla, ya la sentencia que se utiliza es la update. Los cambios pueden aplicar a todas las filas y columnas que nosotros especifiquemos. Una forma en la que yo podría hacer una modificación, en este caso, lo que voy a modificar, vean que es la tabla personas, update personas, y le estoy diciendo que modifique el atributo, la columna dirección, y que a todos les ponga San Carlos. Vean que como no estoy especificando cuál valor quiero modificar, se van a modificar todas las direcciones. De hecho, vean que me dice que se modificaron 6 filas. Si selecciono todo, todas las direcciones van a tener San Carlos. Yo puedo modificar varias columnas, en este caso la dirección y el sexo. A todos le vamos a poner F. Y si quiero modificar una fila específica, la forma de hacerlo es agregándole la cláusula where y un atributo, una condición que la haga única. Por ejemplo, ya sabemos que la cédula va a ser única, entonces, si le digo que modifique este número de cédula, solo va a modificar una única fila. Si yo le digo, por ejemplo, que modifique cuando el apellido 1 es Víquez, entonces vean que va a modificar 3 filas, porque hay 3 filas que cumplen con esa condición. Pero como lo que le estoy diciendo es la cédula, solo hay una cédula afectada y en esa cédula entonces debería estar San José y M, que es esta. Entonces recuerden que yo puedo modificar varias filas al mismo tiempo o una específica, depende de la condición que especifique. Y puedo borrar también filas. Para eso se utiliza el delay. Aquí lo que pasa es que no tengo nada en la tabla correos. Entonces voy a hacerlo de personas. Esto no se los pasé. Si le doy delay from personas, vean que va a borrar 6 filas. Ahora la tabla personas está vacía. Voy a volver a insertar los registros. Y si quiero borrar una fila específica, igual, ¿verdad? Con una condición, le voy a borrar solamente el registro de Mario. Una fila afectada, si seleccionamos, debería tener 5 registros. Entonces aquí está la forma en que modifico y está la forma en que borro.
No sé si tienen preguntas con respecto a las modificaciones y los borrados. Creo que todo bien hasta ahora. No, no lo escuché, Alejandro. No, que todo bien. Ok. Ok, entonces nos quedan como 20 minutos. Vamos a hacer algunos ejercicios de cómo insertar y modificar. Y este ejercicio que está aquí al final lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana. La próxima semana tenemos que ver un tema para consultas, pero bueno, ahí vamos a ir viendo cómo nos vamos acomodando. Por el momento lo que me interesa es que puedan insertar en la tabla teléfonos estos valores y en la tabla correos estos otros valores. Y luego que modifiquen el ejercicio que dice cambia el sexo por M cuando la cédula sea esto. Voy a pasarlos ahí en el chat. Y el otro es... Esos serían los ejercicios. Tal vez en unos 15 minutos vamos a ver cómo les fue. No, profe. Pero para eso se ocupan las otras, ¿verdad? Tablas anteriores, es que las tengo en otro diferente. O sea, en otro query. Necesita estar nada más en la base de datos programas 3 porque ahí están todas las tablas. Ok, ok.